El acúmulo de conocimientos derivado del estudio de la genética de las bacterias permitió en el tiempo desarrollar lo que conocemos hasta hoy día como una industria biotecnológica con un portafolio de productos inmenso, que ha permeado no solo a las ramas de la microbiología y otras ciencias biológicas, también a la industria alimenticia y hasta las áreas de ingeniería sanitaria, saneamiento ambiental, agricultura, farmacéutica, entre otras. Pero en esta ocasión les continuaré comentando de otros elementos propios de las bacterias que hicieron posible tales avances y finalmente veremos algunos ejemplos. Otros tantos los van a investigar. Igualmente y como de costumbre, en el ABA tienen material de apoyo. Para esta unidad teórica 6, genética bacteriana, las herramientas de la tecnología del ADN recombinante y la biología molecular. ¿Recuerdan a los plásmidos, que son estructuras de ADN circular con capacidades replicativas autónomas? Es decir, se pueden multiplicar en asincronía con el ciclo celular de la bacteria. ¿Y recuerdan a la transformación? Que es una manera en cómo ingresa el ADN desnudo a las bacterias. También debemos recapitular con la recombinación homóloga, que es un mecanismo a través del cual fragmentos de ADN se integran en una región en particular de los cromosomas. Y en este orden de ideas también están los transposones con sus transposasas. Finalmente, veremos a otro elemento clave, que son las enzimas de restricción, las cuales son capaces de reconocer las secuencias cortas de ADN entre 2 a 3 pares de bases o hasta inclusive 7 u 8, y sobre ella hacer una serie de modificaciones y cortes. Las enzimas de restricción es una familia de proteínas con la capacidad de romper los enlaces fosfodiéster entre nucleótidos y a su vez se subdividen en dos grandes grupos. Las endonucleasas, que reciben su nombre en virtud de la capacidad de cortar fragmentos de ADN en el interior de la molécula, por lo que son capaces de reconocer secuencias en particular y allí hacer su corte, el cual puede generar extremos romos o planos y extremos asimétricos o cohesivos. Se han descubierto muchas enzimas de restricción y numerosas de ellas reciben nombres de acuerdo a la especie bacteriana de donde fue aislada. En los ejemplos, ECO significa que procede de la bacteria Escherichia coli, HindD3 proviene de Haemophilus influenzae y así sucesivamente. El otro subgrupo son las exonucleasas, las' digieren a las moléculas de ADN por uno o ambos extremos. En el primero de los casos son tan específicas que pueden atacar solo al extremo 5' o al extremo 3'. Todas estas enzimas han sido de gran utilidad, junto con los elementos propios de la genética bacteriana, pues con ellas se pueden manipular los fragmentos de ADN y construir plásmidos artificiales, los cuales portan genes de interés y así son llamados quimeras o vectores biológicos. Al principio, solo se disponían de los plásmidos como moléculas portadoras o vectores de los fragmentos de ADN de interés, pero estos tienen capacidades de carga limitadas, es decir, los fragmentos no podían ser grandes, superar los 500 pares de bases, no, eso eran tamaños muy grandes, por lo que progresivamente se fueron mejorando y usando otros vectores propios de los microorganismos, capaces de cargar fragmentos de ADN superiores, como los cósmidos, bacteriófagos e inclusive cromosomas de levaduras artificiales. Pero igualmente estaban en el primero de los casos, a excepción del último ejemplo que les di, estaban estrictamente limitados a células procariotas. Históricamente primero surgieron los vectores de clonación, y su fin exclusivo era permitir la replicación del fragmento de interés en muchas copias, manteniéndolas resguardadas en las células para usos posteriores.
y dependiendo del tipo de vector usado, se pueden mantener fragmentos desde cientos hasta miles de pares de bases. Pero más allá de solo tener copias de ADN, también se quería producir o expresar a las proteínas que ellos albergaban, a las cuales ellos codificaban, por lo que surgieron los vectores de expresión, que se diferencian de los previos en que poseen una secuencia pequeña de ADN llamada región promotora, que induce la transcripción y consecuentemente la traducción de los genes portados. Igualmente, el tamaño del fragmento del gen será de importancia para determinar el tipo de vector a utilizar, desde un plásmido o inclusive hasta un virus. Y en esto hago un paréntesis, pues al principio, nuevamente, solo se podían expresar genes usando a las bacterias como fábrica, lo que implicaba que debían ser proteínas sencillas, como por ejemplo proteínas monoméricas y sin glicosilación, cosas que son características de las células eucariotas. Conforme fue avanzando la tecnología, además de ampliarse el tamaño de carga posible en los vectores, se hicieron modificaciones hasta que llegaron formas disponibles para trabajar en células eucariotas, como las levaduras y hasta los insectos. Así era posible expresar proteínas más complejas aún en células eucariotas, lo que hoy día conocemos entonces como productos recombinantes. Como ejemplos tenemos desde la vieja vacuna en contra de la hepatitis B, con la cual se inyectan antígenos recombinantes purificados, pasando por el interferón recombinante, que fue producido por los cubanos para el tratamiento de COVID-19 al inicio de la pandemia, hasta las controvertidas vacunas contra coronavirus basadas en vectores, las cuales hoy día han generado mucha polémica. Finalmente, en el ABA poseen una actividad evaluada para comparar estos tipos de vectores. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo el estudio de los elementos genéticos propios de los microorganismos, conjugado con los avances de las aplicaciones industriales de los procesos metabólicos de los mismos, ha llevado al desarrollo actual de la biotecnología, los cuales se traducen no solo en las nuevas herramientas médicas, tanto en diagnóstico como en terapéutica y prevención. Los avances han llegado hasta áreas como la ecología y agricultura, lo cual vamos a analizar a continuación. El uso de algunas cepas de Bacillus thuringiensis para matar las larvas de mosquitos en los cuerpos de agua dulce constituye un ejemplo de la utilización de la biotecnología. También tenemos los inóculos de microorganismos como los usados en los casos de diarreas en humanos, la famosa Proflora y los probióticos. Pero en este caso veremos otro ejemplo que se trata de microorganismos fijadores del nitrógeno, que se utilizan como fertilizantes naturales para suelos. Otro ejemplo para el control biológico de los pulgones en jardines es el uso de las famosas mariquitas y hasta la famosa lenteja de agua, tan mal vista por algunas personas. Sirve para limpiar aguas hervidas cloacales, lo que constituye también, cuando se genera toda esta biomasa de lenteja de agua, estas algas constituyen un alimento para algunas especies acuáticas. Acá en la universidad inclusive llegué a ver algunos trabajos especiales de grado de los bachilleres del área de ingeniería química, quienes estaban monitoreando el comportamiento de algunas cepas de pseudomonas como metabolizadoras de los contaminantes de derivados aromáticos de las refinerías de petróleo, allá en la refinería Cardón. E inclusive el uso de microorganismos para la producción de combustibles útiles para motores que funcionan con alcoholes también es otra propuesta. Otra de las áreas más excitantes es el combate de bacterias multiresistentes con bacteriófagos, lo cual fue bastante común en la antigua Unión Soviética. Y hoy día muchas de aquellas ideas se están retomando y adecuando los avances y las exigencias bioéticas actuales. Este último tema ha generado mucho debate en la comunidad científica. Si se asoman por internet van a conseguir las últimas novedades. En fin, de la industria biotecnológica veremos muchos ejemplos del uso de organismos para el control ecológico de otros nocivos o inclusive en internet podrán conseguir infinidad de ejemplos específicos para los microorganismos.
Acá apenas les presenté algunos casos. En el ABA disponen de una actividad en donde deberán investigar respecto a iniciativas autóctonas, es decir, aquí en Venezuela o inclusive en Latinoamérica, que ustedes inclusive pueden manejarlo a nivel de sus comunidades, sean iniciativas industrializadas o artesanales, en donde se apliquen el cultivo de los microorganismos con fines industriales o de biorremediación o inclusive para la producción de alimentos.